Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del aula Meckel. Hoy, volviendo o retomando la discusión de temas jurisprudenciales, sobre todo de muchísima actualidad, queríamos en particular darle la más cordial bienvenida a los estudiantes, a los profesores de nuestra maestría, también a nuestros muy apreciados amigos de diversas partes del mundo, en especial los de América Latina, que con tanto interés siguen también estas conversaciones. Hoy tenemos la buena fortuna de contar con la participación de la profesora Claudia Madrid, profesora conocida de todos nosotros, sobre todo por su actividad desarrollada en la Universidad Central de Venezuela, en la maestría en particular, y por supuesto también del profesor José Antonio Briceño, en su actividad docente acá en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello en particular. Hoy vamos a abrir el debate, a la discusión, un problema que tiene sus profundas raíces en la actitud venezolana frente a las sentencias extranjeras. Hoy vamos a conversar acerca del tema de la eficacia de las sentencias extranjeras de adopción a la luz del Convenio de la Haya de 1993. Es decir, es una especialidad, una peculiaridad o una particularidad del régimen general de la eficacia de las sentencias extranjeras. En esa materia concreta, regulada además en un tratado internacional que se encuentra vigente, entre otros de los muchísimos países, Venezuela. Vamos a tener la participación, como les indiqué, del profesor Briceño, de la profesora Madrid. Y antes de darle la palabra a ellos, voy a simplemente hacer una breve introducción, un breve planteamiento desde el punto de vista de las soluciones de las regulaciones venezolanas específicas en materia de eficacia de las sentencias extranjeras. Quería, antes de proceder, quería recordarle a todos ustedes que por supuesto vamos a abrir el tema a debate, a discusión, a las preguntas, a las observaciones que puedan tener nuestros participantes, nuestros asistentes del día de hoy, y les voy a pedir por favor que mientras no estén haciendo uso de la palabra, por favor mantengan cerrados sus micrófonos para evitar así entonces ese sonido de retorno que tal vez nos puede incomodar un poquito aquí a la hora de conducir la sesión del día de hoy. Entonces, dicho eso, procedo por unos breves minutos antes de que nuestros invitados del día de hoy hagan uso del derecho de palabra y nos ilustren con sus criterios y sus comentarios. Para poner esto en contexto, Venezuela y el régimen de eficacia de las sentencias extranjeras. Voy a hablar del régimen general. Esto significa lo siguiente. Siguiendo la jerarquía de las fuentes aplicable en el sistema venezolano para los problemas de derecho internacional privado, dentro del cual caben los problemas de derecho procesal civil internacional, nosotros tenemos básicamente un par de convenciones internacionales que juegan un papel importante. Nosotros tenemos, por orden de antigüedad, tenemos el Acuerdo Boliviano de 1911 sobre eficacia de actos de autoridades extranjeras, que parcialmente ha sido sustituido por una convención interamericana posterior, como es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Extranjeros. No hago mención aquí en particular del Código Bustamante por la sencilla razón de que las disposiciones del Código Bustamante en esta materia de eficacia de sentencias extranjeras fueron objeto de reserva expresa y determinada por el Estado venezolano. No son para nosotros entonces derecho vigente. Por eso obvio esa mención. El régimen general hoy en día en Venezuela se encuentra recogido básicamente en la Ley de Derecho Internacional Privado. Y allí tenemos tres disposiciones, hay tres artículos, los artículos 53, 54 y 55. Esas son las disposiciones hoy en día vigentes para nosotros, desde el punto de vista del régimen general interno. Si ustedes le han prestado atención a estas ideas que he expuesto hasta este momento, habrán notado que
he dejado fuera de referencia el convenio mismo del cual vamos a estar discutiendo más adelante, el convenio de La Haya de 1993. Pero eso lo voy a dejar para la presentación de los profesores. Yo quiero hacer referencia al régimen general desde el punto de vista del derecho interior venezolano, del derecho interno venezolano. Y esos tres artículos, 53, 54 y 55. Esos tres artículos están en la Ley de Derecho Internacional Privado. Y básicamente esas tres disposiciones lo que dicen, para no entrar en mucho detalle respecto de ello, el artículo 53 establece cuáles son los presupuestos que debe satisfacer una sentencia extranjera para que surta efecto en Venezuela. Estoy utilizando aquí casi literalmente las palabras del texto del artículo 53. Para que una sentencia extranjera surte efecto en Venezuela, requiere satisfacer esa serie de requisitos que allí se listan, que son básicamente los que se exigen en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo y en los principales convenios internacionales en la materia. El artículo 54 establece que una sentencia extranjera puede surtir efecto parcialmente, es decir, se puede negar efecto a una parte, pero se puede reconocer efecto a otra parte de esa decisión. Y el artículo 55 se refiere a lo que es necesario para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera. Aquí el término que utiliza ese artículo 55 es el de ejecución, para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera. No utiliza la expresión efecto o el término efecto, que es el término utilizado en el artículo 53, para referirse de manera general a los requisitos o presupuestos que debe satisfacer una sentencia extranjera para desplegar efecto en general, sin distinguirlo en cuanto a ello. Pero el 55 habla de ejecución. Y para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera en Venezuela, el artículo 55 dice, bueno, hace falta seguir el trámite establecido en la ley, que no lo fija la Ley de Derecho Internacional Privado, sino que remite al ordenamiento en general. En este procedimiento se van a verificar si se cumplen los requisitos del artículo 53, que son necesarios en general para determinar si la sentencia extranjera surte efecto o no en Venezuela. Y ese procedimiento debe conducir a una declaratoria de ejecutoria de la sentencia extranjera. Entonces, para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera, hace falta seguir o cumplir con lo que dice el artículo 55, que refiere al 53. Pero eso es lo que refiere solamente a la ejecución de la sentencia extranjera. Este es un tema que en general en Venezuela se ha obviado, se ha marginado, se ha dejado de lado. Y eso ha conducido también a malas interpretaciones y, por supuesto, a resultados muy desacertados. Porque una cuestión es efecto en el artículo 53 y otra cuestión es ejecución en el artículo 55. Ahora, ¿a qué ejecución se refiere el artículo 55? Aquí puede haber diferentes apreciaciones. Yo tomo como guía lo que expresó uno de los proyectistas o divulgó uno de los proyectistas originales de la Ley de Derecho Internacional Privado, como lo fue Joaquín Sánchez Coviza. Ejecución, en sus planteamientos, se refiere a ejecución en el sentido procesal del término, es decir, de la imposición, si se quiere, coactiva del contenido de una sentencia extranjera, recurriendo, si fuera necesario, a la fuerza pública. Es decir, una suerte de ejecución forzosa, si fuera necesario. En la medida en que esa sentencia extranjera requiera de ejecución en el sentido procesal del término. Esto, sin embargo, tiene también, por supuesto, quienes lo comparten, quienes no lo comparten, pero creo yo que tiene unos antecedentes históricos legislativos importantes en los planteamientos que Joaquín Sánchez Coviza hizo en Venezuela en el pasado. Ojo, y quiero con esto destacar también, y voy a cerrar ya, las ideas de Sánchez Coviza corresponden a un momento, a un tiempo particular, y es durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916 en Venezuela. Tiempo al cual también corresponden las ideas que en Venezuela planteó, y básicamente en respuesta incluso a Sánchez Coviza, un muy ilustre procesalista venezolano, como lo fue Luis Loreto. Luis Loreto escribió para el Código de Procedimiento Civil de 1916.
Esas disposiciones del 1916 fueron después sustituidas por las del Código de Procedimiento Civil de 1986, en particular los artículos 850 y 851, que a su vez fueron sustituidas por los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Eso es para poner en contexto el régimen general que ahora van a discutir y nuestros ilustres invitados del día de hoy, la profesora Claudia Madrid Martínez y el profesor José Antonio Briceño. Bienvenidos, profesores, bienvenidos todos nuestros asistentes del día de hoy. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Siempre es un gustazo estar en el aula Meckel y tener la oportunidad de compartir cuestiones de derecho internacional privado, aunque no sean el mejor ejemplo de cómo deben hacerse las cosas, porque también creo que es necesario levantar la voz cuando los tribunales no hacen bien el trabajo, como ocurrió en este caso que les vamos a comentar conjuntamente con el profesor Briceño. Voy a empezar a compartir la pantalla para que veamos una presentación en la cual, como ya tenemos a la profesora Claudia Marí de vuelta. Me saqué yo solita. Voy a intentar de nuevo compartir la pantalla. Y les decía entonces que nuestra idea es mirar un poco los aspectos generales de esta decisión que fue dictada el pasado 3 de agosto por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la cual digamos que se asumen unos criterios errados acerca de nuestro propio sistema y donde se utilizan de una manera muy particular normas incluso derogadas. Lo que vamos a hacer entonces es mirar un poco los hechos que dieron lugar a la sentencia para luego mirar dos aspectos fundamentales que tienen que ver con las fuentes en primer término y en segundo lugar con el tema de la eficacia extraterritorial de los decretos de adopción, cómo debería funcionar en el sistema venezolano y cómo funcionó en la sentencia en particular, para luego hacer algunas apreciaciones de lo que pudo haberse hecho con esta decisión. Y empezaremos entonces a comentar los hechos que dieron lugar a la sentencia. Gracias, profesor, y agradezco igualmente a la aula por la invitación el día de hoy. También es un gran gusto conversar sobre estos temas y creo que la tarea que indica la profesora de Madrid es muy importante, de no solo resaltar las bondades de nuestro sistema, que tiene muchas, sino de también hacer las críticas necesarias cuando el sistema es mal aplicado, como es en este caso. Aquí, como han mencionado los profesores Hernández Bretón y la profesora Madrid, vamos a hablar en concreto de una sentencia, que es la sentencia número 75, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 3 de agosto de 2021. Si bien en este caso se está hablando de hay un tema subyacente acerca del reconocimiento de los decretos de adopción, no se trata propiamente de un procedimiento de C4, sino de una solicitud de abocamiento sobre 3 causas principales que se estaban conociendo ante tribunales de instancia en materia de protección a niños, niñas y adolescentes. Una primera causa relativa a la solicitud de aceptación de herencia a beneficio de inventario, una segunda causa sobre aceptación y juramentación del cargo del albacea testamentario, y una tercera causa sobre nulidad de cláusula testamentaria, todas relacionadas con la apertura de la sucesión de una persona determinada que está allí detallada en la sentencia. En este caso se estaba indicando o se solicitaba el abocamiento de estas causas por la Sala de Casación Social, que es un aspecto extraordinario justificado solo por algunos hechos en concreto, básicamente porque aquí se alegaba la existencia de un desorden procesal y porque se veían, además de involucrados los intereses particulares de las personas que estaban llamadas a suceder al causante fallecido, los intereses de la nación en virtud de algunas empresas que estaban involucradas en esta sucesión. Ahora, el tema nuclear de esta decisión, y es la razón por la que estamos aquí la profesora Madrid y yo hablando sobre este tema, tiene que ver sobre un alegato de falta de cualidad opuesto en contra de 6 personas que están
constituyéndose como herederos dentro de esta sucesión, las cuales derivan su carácter de decisiones extranjeras en materia de adopción. Son 6 personas adoptadas en donde hay unas sentencias que fueron emitidas por tribunales en Rumania y otras por tribunales colombianos. Entonces aquí se suscitó la cuestión de si era necesario o si era obligatorio el pase en exequatur de estas decisiones para concluir si estas personas tenían cualidad o no para actuar en estos procedimientos que subieron al conocimiento de la Sala de Casación Social. Entonces, si bien, como indiqué, aquí no se trata de un procedimiento de exequatur, si estamos tocando un tema importante en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, no solo a nivel general en los aspectos que tocó el profesor Eugenia, sino concretamente con el tratamiento del Convenio de La Haya de 1993 sobre protección de menores y cooperación en materia de adopción, que establece un régimen especial y bastante particular en comparación con lo que establece el resto del sistema venezolano. Pero para abordar bien el problema debemos entender a cabalidad cuáles son las fuentes que nos son relevantes a los efectos de estudiar este tema en materia de adopción, para lo cual la profesora Madrid nos va a brindar unas breves consideraciones. Bien, en el sistema venezolano de derecho internacional privado, digamos que tiene una importancia nuclear el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, porque esta norma, si se quiere, consolida lo que fue el reconocimiento de la primacía de los tratados internacionales en Venezuela desde que apareciera su primer antecedente en el Código de Procedimiento Civil de 1897. Pero esta norma tiene la particularidad de que reconoce en efecto la primacía de los tratados, pero dentro del ámbito del derecho internacional público, porque la norma se refiere a las fuentes o a las normas del derecho internacional público sobre derecho internacional privado, en particular las establecidas en los tratados internacionales. Esta primera fuente es complementada con la legislación interna o las normas venezolanas de derecho internacional privado, y además el artículo 1 suma 2 herramientas para la integración de las posibles lagunas que se encuentren en las fuentes del derecho internacional público o en la legislación interna, haciendo referencia a la analogía y a los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. En materia de adopción, esta jerarquía de las fuentes reconocida por el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado tiene una particularidad. ¿Y por qué? Porque en el artículo 493b de la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, luego de reconocerse desde luego el principio de subsidiariedad de la adopción internacional, se establece que en Venezuela solo podrá haber adopción internacional cuando entre Venezuela y el estado de la residencia habitual de los solicitantes de la adopción, estando desde luego el aspirante adoptado en Venezuela, o entre Venezuela y el lugar de la residencia habitual del posible adoptado, esté vigente un tratado en materia de adopción. Es decir, que en Venezuela no podrá decretarse ninguna adopción si no se trata de un país, si el otro país involucrado no es parte en el Convenio de La Haya, que es el único convenio en materia de adopción que está vigente para Venezuela. Y esto tiene muchísima importancia tanto desde el punto de vista, como les decía, de la forma en que va a decretarse una adopción o de la forma en que ha de reconocerse una adopción decretada en el extranjero. Porque la función de la legislación interna va a variar en ambos casos. Si se trata de decretar una adopción en Venezuela, la única posible fuente aplicable es el Convenio de La Haya. De manera que si el otro estado involucrado en la causa no es parte en el Convenio de La Haya, sencillamente la respuesta es que no hay adopción. No se puede decir, bueno, no puedo aplicar el tratado, entonces voy a la legislación interna. No, simplemente no hay adopción y eso lo reconoce expresamente, como les decía, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si se trata de un reconocimiento de una adopción decretada en el extranjero, pues entonces aquí se habrá la posibilidad de descender a la legislación interna. Es decir, si el decreto de adopción viene de un estado parte en el Convenio de La Haya que haya dictado o que haya decretado esa adopción conforme a las normas del convenio, pues se aplicará el régimen especial establecido en el Convenio de La Haya. Si no fuera el caso, si se trata de una adopción que viene de un estado que no sea parte en el Convenio de La Haya, entonces se aplicará el régimen general de la legislación interna.
Y ese régimen general de la legislación interna, tal como refería el profesor Hernández Bretón al inicio, está contenido fundamentalmente en la Ley de Derecho Internacional Privado. Hay algunos temas procesales propios de la forma en que se va a llevar a cabo el procedimiento que continúan regulados en el Código de Procedimiento Civil. Hay algunas construcciones jurisprudenciales que tienen que ver, y en materia de familia esto es importante, con la competencia de la autoridad que va a conocer de la eficacia de esa sentencia extranjera, puesto que aquí, por una razón que a mí me parece ciertamente curiosa, porque al final de la historia, en el reconocimiento de una sentencia extranjera, el fondo no se va a revisar, y sin embargo, en consideración del fondo, pues la competencia para la revisión de temas de familia en exequatur se le concedió a la Sala de Casación Social, que es la que se encarga de los temas de familia y menores. Entonces hay que tener, digamos, muy en cuenta cómo juega el sistema de fuentes en materia de adopción, que se sale un poco de la regla general del artículo 1, impidiendo, por una parte, que en Venezuela se decreten adopciones frente a estados que no sean parte en el Convenio de la Haya, sin permitir ir a la legislación interna, y en el caso de tratarse de adopciones decretadas en el extranjero, pues entonces sí entrará a jugar el orden de prelación de las fuentes, de manera que se aplicará, en primer término, el régimen especial de la Convención, y si no fuera esta aplicable, por venir la adopción de un estado no parte, entonces se aplicará el régimen general previsto en la legislación interna. Esto es lo que debería pasar. Veamos ahora qué fue lo que pasó efectivamente en la sentencia de la Sala de Casación Social. Ok, en el caso de la Sala de Casación Social, vemos un primer punto que es muy preocupante, y es que la Sala de Casación Social no hace una mención directa del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, sino que solo la única mención que tiene esta norma dentro del conjunto de la decisión es una cita de una sentencia anterior de la Sala de Casación Civil. Entonces vemos con lo siguiente que la Sala de Casación propiamente no pasó a estudiar con detenimiento y conforme al artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado cómo se tenía que decidir el tema del reconocimiento de los decretos de adopción dictados tanto en Colombia como en Rumania. Y eso, de nuevo, es preocupante porque o es muestra de una tendencia que a veces se nota en los tribunales venezolanos y incluso en el Tribunal Supremo de Justicia, en donde muchas normas de la Ley de Derecho Internacional Privado son desconocidas, como en este caso vamos a ver que incluso se resucitaron unas normas que están derogadas en materia de S4. Ahora, ¿cómo debió haber sido el análisis de la Sala de Casación Social en este caso? Pues en este caso teníamos a Venezuela en conexión con dos países distintos, con Rumania y con Colombia. Ambos países, como indica la lámina, son países signatarios de la Convención de la Haya sobre protección de menores y cooperación en materia de adopción. Entonces, con eso ya tenía un adelanto la Sala de Casación Social ante la duda de si era aplicable este tratado o no a este tema. Ahora, ¿qué duda se le podía plantear a la Sala de Casación Social en este aspecto? Que en el caso de Colombia, además de ser aplicable el Convenio de la Haya, podía ser aplicable el Acuerdo Boliviano de 1911 sobre ejecución de actos extranjeros y la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros de 1979. Pero esta duda era de fácil resolución porque, en todo caso, el Convenio de la Haya con respecto a estos otros dos tratados es, en primer lugar, un tratado más nuevo, es un tratado posterior, y es un tratado que establece un régimen especial en comparación con el régimen general que establecen estos otros dos tratados internacionales. Pero esto no necesariamente llevaba a la conclusión de la aplicabilidad del tratado, porque si recordemos nosotros que para que un tratado sea aplicable en materia de derecho internacional privado se tiene que cumplir varias condiciones, una de las cuales es que se cumplan con las condiciones impuestas por el propio tratado. Y en este caso, el Convenio de la Haya de 1993 establece en particular dos condiciones para su aplicación que era necesario que la Sala de Casación Social abordara.
En primer lugar, lo establecido en el artículo 2 del convenio, en donde se establece que el convenio se aplicará cuando un niño con residencia habitual en un estado contratante que llama estado de origen ha sido o va a ser desplazado a otro estado contratante, entendiéndose por el estado de recepción, bien después de adopción o para culminar el trámite de la misma. De igual forma, se entiende que este tratado es aplicable cuando la solicitud de adopción se realiza luego de que entra en vigencia este tratado internacional o en el estado de origen o en el estado de recepción. Estos fueron aspectos que no notó la Sala de Casación Social para determinar la aplicabilidad del Convenio de La Haya de 1993. La misma solo lo nombró a los efectos de argumentar su decisión, que como vamos a ver, básicamente lo que indica es que eran en este caso necesario el exequatur para estos decretos de adopción. En todo caso, si no era aplicable el Convenio de La Haya en este supuesto, la sala igualmente tenía salida a través del sistema de fuentes de la profesora Madrid, porque en el caso de Rumania, al no haber otro tratado internacional que conecte a este país con Venezuela, simplemente se tenía que analizar el asunto a través de la Ley de Derecho Internacional Privado, y en el caso de Colombia se podía entonces aplicar la Convención Interamericana, porque en tal caso la Convención Interamericana es un tratado posterior al Acuerdo Boliviano de 1911. Pero de nuevo, esto no fue analizado de ninguna forma por la Sala de Casación Social. Otro aspecto preocupante en materia de fuentes que resalta de la decisión de la Sala de Casación Social es el hecho de que cita y aplica y toma como vigente normas que en efecto están derogadas. Y aquí es resaltante sobre todo el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil. Esta norma establece tres aspectos relevantes. En primer lugar, establece que es la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia la encargada de conocer las solicitudes de exequatur sobre sentencias de carácter contencioso, esto en interpretación en conjunto con el artículo 856. Además, se establece que esa norma que sin el exequatur las sentencias extranjeras no pueden surtir efecto ni como prueba, ni por el carácter de cosa juzgada, ni para ser ejecutadas. Y además, en el apartado único de la norma se establece el requisito de la reciprocidad. ¿Por qué digo que esta norma está derogada? Esta norma, si bien está derogada parcialmente, solo está vigente en lo que respecta a la autoridad competente para dictar el exequatur en materia de sentencias extranjeras dictadas en procedimientos de carácter contencioso, porque el resto de la norma ha sido derogado por los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que esta decisión tampoco aborda. ¿Esto qué significa? Que en Venezuela, a diferencia de lo que indicó la Sala de Casación Social, hay hay efectos de la sentencia extranjera que pueden ser reconocidos en Venezuela sin que sea necesario proceder a través del procedimiento de exequatur. Eso por un lado con respecto al tema de las fuentes. Ahora, ¿qué nos es relevante a nivel del reconocimiento de los decretos de adopción en concreto? Pues que en este caso, si hubiese concluido en la aplicación del Convenio de La Haya, que de nuevo no se abordó y no podemos derivar de la sentencia porque la sentencia no establece concretamente cómo se realizaron las adopciones que están bajo estudio, allí tenemos una norma muy importante, como lo es el artículo 23 del Convenio de La Haya. ¿Por qué? Porque ese artículo 23 establece la posibilidad de que ni siquiera la posibilidad, establece que los decretos de adopción derivados de procedimientos realizados conforme a este convenio internacional serán reconocidos de pleno derecho. Y esta convención internacional tiene una particularidad con respecto al sistema venezolano que es interesante, y es que el informe explicativo de la misma fue redactado por el profesor Gonzalo Pararanguren, que este informe no fue de ninguna forma tampoco nombrado por la Sala de Casación Social. Y él explica en su informe explicativo, valga la redundancia, que
esta norma lo que implica, a pesar de que se utilizó esta expresión de pleno derecho, que tal vez no es la más feliz, no había otra que reflejase correctamente el efecto que se quería causar. Y es que los decretos que derivan de esta convención internacional serán reconocidos de pleno derecho sin necesidad de exequatur y sin necesidad de registro. Y esto era importante a los efectos del resultado de esta sentencia en particular de la Sala de Casación Social, porque como vamos a ver, cambia lo que en efecto fue declarado. Porque en este caso, la Sala de Casación Social abordó este punto de una manera distinta. Otra norma que es importante tener en cuenta, derivada del Convenio de la Haya de 1993, es el artículo 24, que en este sí se detiene un poco más la Sala de Casación Social, pero de una forma errada, porque esta norma establece que la única excepción para el reconocimiento de una adopción en un estado contratante es si esa adopción es manifiestamente contraria a su orden público, para lo cual tiene que tener en cuenta el interés superior del niño. Aquí la sala, como va a detallar la profesora Madrid a continuación, realizó un análisis distinto a partir de esta norma y en conjunto de las normas que se derivan del Convenio de la Haya de 1993. Sí, en el caso de específicamente de la eficacia de decretos de adopción es donde quizá empieza el problema. O no empieza, porque la raíz del mal tiene que ver con el maltrato del sistema de fuentes del derecho internacional privado venezolano y con entender que el tema del exequatur es un tema de orden público. Y entonces confunde allí varios conceptos que traen como resultado la desaplicación del convenio y una serie de afirmaciones que son bastante cuestionables a la luz del sistema venezolano de derecho internacional privado. La sala, que empieza por preguntarse si es necesario que efectivamente esta decisión o estas decisiones de adopción dictadas en Rumania y en Colombia deben pasar por el procedimiento de exequatur, es un tema de orden público estrechamente vinculado al concepto de soberanía, con lo cual añade otro ingrediente no menos complicado, y por lo tanto, pues es necesario entrar a hacer el análisis. Y para hacer el análisis, pues la sala empieza con un recorrido o un recuento bastante aceptable por lo que es la historia de la regulación de la eficacia de sentencias extranjeras en Venezuela, que inicia con el Código de Procedimiento Civil de 1873, y ahí va avanzando hasta que llega a 1986, que es cuando se produjo la última reforma del Código de Procedimiento Civil, pero no pasa de ahí, no llega a 1998 a la Ley de Derecho Internacional Privado. En su análisis, y esto es muy importante porque tal como explicaba al inicio el profesor Hernández Bretón, el cambio del Código de Procedimiento Civil a la Ley de Derecho Internacional Privado en materia de eficacia extraterritorial de sentencias es tremendo. Porque digamos que el Código de Procedimiento Civil en el artículo 850, como bien decía José Antonio, supone que una sentencia extranjera que no haya pasado por el procedimiento de exequatur no tendrá ningún valor, ni como medio de prueba, ni como para producir efecto de cosa juzgada, ni para ser ejecutada. Y lo decía exactamente en esos términos. La Sala de Casación Social cita la opinión de Luis Loreto, pero no contextualiza esa opinión. Como decía el profesor Hernández Bretón, durante la vigencia del Código de 1916 en Venezuela se discutió sobre la admisión del efecto probatorio de decisiones extranjeras en Venezuela sin pasar por el procedimiento de exequatur, visto que el Código no hacía referencia alguna a este efecto. En la Corte, en ese momento, pues se dieron algunos reconocimientos de sentencias de divorcio mexicanas dictadas en dudosos términos, y esto generó que empezaran a levantarse voces a favor de la reforma en ese aspecto de la ley procesal, entre otras cosas, y finalmente el Código acoge la opinión de Luis Loreto y por eso rechaza cualquier posibilidad de efecto de una decisión extranjera sin pasar por el procedimiento de exequatur. Sin explicar mucho el contexto, la Sala de Casación Social, en esta sentencia 075 del 3 de agosto pasado,
pues simplemente se queda allí y entiende que efectivamente las decisiones extranjeras deben pasar por el procedimiento de exequatur. Una vez que deja esto claro, o esta idea clara, emprende inexplicablemente la cita textual de una serie de normas del Convenio de La Haya, entre ellas los artículos 23 y 24. Pero se estaciona digamos, en una parte del artículo 24 cuando admite al orden público como la única posibilidad de rechazar la eficacia de una decisión extranjera, y empieza una confusión en relación con el tema del orden público. Porque para la sala, el hecho de que el orden público sea digamos, un motivo para rechazar una decisión extranjera y el hecho de que la adopción sea un tema de orden público, pues entonces aparentemente, y digo aparentemente porque es lo que uno deduce del razonamiento de la sala, aunque no lo diga expresamente, esto autorizaría a exigir el exequatur, que además había calificado previamente la propia sala como un tema de orden público. ¿Okay? Así, reconoce que sí, que el orden público es lo único que se podría revisar para rechazar la decisión de adopción, pero afirma que el orden público solo puede ser examinado en sede de exequatur. Es decir, con esto contradice lo que es el sistema venezolano, que permite que haya un reconocimiento del efecto de cosa juzgada y del efecto probatorio en sede de cualquier tribunal ante el cual se esté planteando el problema, y que sea ese tribunal el que revise los requisitos. Que, ojo, el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que establece los requisitos justamente del reconocimiento, no menciona el orden público por ninguna parte. Esto ha dado origen a una serie de discusiones en Venezuela que han sido asumidas unas y otras por la jurisprudencia, en el sentido de decir, bueno, simplemente no se examina el orden público. Otras decisiones han dicho, sí se examina el orden público sobre la base del artículo 8, que es la cláusula de reserva, es decir, la posibilidad de rechazar el derecho extranjero cuando sea manifiestamente incompatible con el orden público venezolano, o incluso aplicar el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que prevé al orden público como un mecanismo para rechazar el reconocimiento de situaciones jurídicas válidamente creadas en el extranjero. Sin embargo, digamos que el orden público siempre está allí presente. Pero la sala no entra ni siquiera a eso. Simplemente dice, el orden público solo puede ser examinado en sede de exequatur. Y como estas adopciones no tienen el exequatur, pues simplemente no existen. La sala además, y esto es algo que nosotros vemos con bastante frecuencia en las decisiones en Venezuela, que es el recurso al derecho comparado, pues elige el modelo colombiano para citar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, así la copia y la pega y no explica por qué, sin contextualizar, sin tener en cuenta que en Colombia el tema de la eficacia de sentencias extranjeras a nivel del sistema interno es otro enredo, porque en primer lugar aquí se exige exequatur para todo, es decir, para el efecto de cosa juzgada, para el efecto probatorio y desde luego para la ejecución. En segundo lugar, en Colombia se exige reciprocidad, cosa que en Venezuela, a pesar de lo que dice la propia sentencia en algún momento que lo suelta por allí, sobre la base del artículo 850 del Código de Procedimiento Civil derogado, habla de la reciprocidad. Y la otra cosa es que en Colombia ha habido un desarrollo, incluso a nivel de la Corte Constitucional, sobre el tema del orden público y de las instituciones que tocan al orden público, cosa totalmente, digamos, desvinculada de lo que ha sido el desarrollo del sistema de eficacia extraterritorial de sentencias en Venezuela. Sin embargo, la sala cita esta decisión, la deja allí puestecita para abonar el tema del orden público, y la propia decisión concluye diciendo que como no ha habido oportunidad de revisar si esas decisiones de adopción cumplen con el requisito de reciprocidad, que, ojo, repito, requisito derogado por la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano, pensando incluso en un tema que en materia de adopción se hace más presente aún, y es que la reciprocidad puede tener buenos resultados cuando el Estado de procedencia reconoce, pero trae malos resultados cuando el Estado de procedencia no reconoce, es decir, que se transforma en una represalia en medio de la cual el justiciable no tiene absolutamente ningún poder de decisión. Y luego dice que además no pudo haberse evaluado si estas sentencias de adopción extranjeras
vulneraron los valores y principios fundamentales del ordenamiento jurídico venezolano, es decir, el tema del orden público. Y por eso dice que, o vincula este tema a la falta de cualidad de los adoptados, puesto que no habiendo pasado por el obligatorio y de orden público procedimiento de exequatur, esas sentencias de adopción no tienen ninguna validez en Venezuela. Uno de entrada piensa, bueno, ¿y el convenio de La Haya? ¿Qué pasó? Si justamente allí hay un régimen especial que por la importancia de las adopciones y hay todavía un par de los adoptados que son adolescentes, son menores de edad, ¿por qué, digamos, obviar el convenio? ¿Por qué citarlo y desaplicarlo sin una justa causa? Si la Corte hubiese dicho, por ejemplo, estas sentencias, estoy especulando porque tampoco de la decisión se puede llegar a una conclusión semejante, pero estos decretos de adopción no fueron dictados conforme al convenio y por eso desaplico el convenio. Uno podría ciertamente aceptar, criticar o lo que sea esta decisión, pero al menos hay un razonamiento. Pero en este caso no lo hay. Hay una citación de las normas de la convención y un obviar esas normas. Hay un dejar de lado además la ley de derecho internacional privado, con lo cual, como decía José Antonio, se produce una violación del artículo 1 de la ley de derecho internacional privado. Hay un desconocimiento absoluto del sistema de derecho internacional privado. Y eso es digamos, lo preocupante de la sentencia, porque deja un precedente allí citable en futuros casos que van a conducir a las más desaplicaciones de la convención. Y es triste que esta sea la primera decisión en Venezuela que aplica, entre comillas, la Convención de La Haya. La propia decisión cita una sentencia previa de la Corte Constitucional en donde se concede justamente la competencia en materia de exequatur en temas de familia a la Sala de Casación Social. Allí la Sala Constitucional cita una resolución en donde indirectamente se hace referencia a la Convención de La Haya, pero tampoco hay una aplicación allí de la Convención. Entonces, la verdad es que dejamos aquí un hito lamentable en materia de reconocimiento de las fuentes, en materia de derecho internacional privado, en aplicación de un convenio de La Haya donde Venezuela además estuvo totalmente involucrada en su elaboración con la presencia del profesor Gonzalo Parra Aranguren, y viola el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, además del pecado de resucitar el régimen anacrónico y muy criticado del Código de Procedimiento Civil. De manera que si uno le hace un balance de la sentencia, el balance es totalmente desfavorable, no tiene puntos que rescatar, aunque suene muy duro. Y en ese sentido uno entonces se pone a pensar qué pudo haber pasado, qué pudo haber hecho la sala, especulando, porque repito, hay digamos, muchas situaciones concretas en las cuales la sala no entra y no nos da pistas, más pistas sobre los decretos de adopción, conforme a qué se dictaron o qué se hizo, pero nosotros un poco especulando en lo que pudo pasar, pues miramos un poco el asunto desde el punto de vista de la cuestión incidental y de las situaciones jurídicas válidamente creadas. Adelante, José Antonio. Sí, uno de los aspectos que podía tal vez haber sido abordado por la Sala de Casación Social es el asunto de la cuestión incidental, porque además es un caso en donde se podía ver perfectamente, sí, obviamente se dan los requisitos, esta situación o esta institución general del derecho internacional privado que a la fecha todavía no ha sido aplicada en la práctica por la jurisprudencia venezolana. ¿Y por qué decimos eso? Porque en este caso, como he indicado, las causas principales que subieron en abocamiento a la Sala de Casación Social versaban sobre la apertura de la sucesión de una persona que falleció, según datos de la sentencia, en el extranjero. Entonces, en este caso, teníamos una sucesión en la que podría también estar involucrado algunos elementos de extranjería relevantes, en donde se presentaba una cuestión incidental. ¿Cuál es esa cuestión incidental? La validez de las adopciones decretadas en Rumania y en Colombia, los efectos de que las personas que fueron adoptadas mediante dichas decisiones se constituyeran o no como herederos a los efectos de la sucesión que se está abriendo. Porque si nosotros vemos la forma en la que se está alegando o en la que se alegó la falta de cualidad o en la que se ha abordado todo ese tema a partir del H4, básicamente vemos que el fondo
lo que se quiere es excluir a estas personas de la asociación que se está abriendo mediante estos procedimientos. Y aquí entonces se podría presentar la oportunidad para estudiar esta cuestión, esta institución general que vemos nosotros regulada en nuestro sistema de fuentes, tanto en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado en su artículo 8, como en el artículo 6 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y ahí entonces se presentan varias cuestiones que podía entonces analizar la Sala de Actuación Social. Si en efecto había una cuestión incidental o no a los efectos del derecho internacional privado, lo que partía del derecho aplicable a la cuestión principal, si en efecto la cuestión incidental podía entonces entenderse regulada por una norma de conflicto distinta a la cuestión principal, que si tomamos en cuenta que aquí se trata de una cuestión de sucesión y de una cuestión de adopción, ahí en principio podríamos indicar que sí. Y si los resultados de la aplicación, de partir de la norma de conflicto venezolana o de la norma de conflicto indicada por el derecho aplicable a la cuestión principal, daban un resultado distinto. Pero nada de esto fue abordado por la Sala de Casación Social, aunque consideramos que, como esto es un aspecto de fondo, todavía hay oportunidades de que la misma sea abordada en este caso que conoció la Sala de Casación Social, porque lo más seguro es que este caso no vaya a quedar en esta decisión del pasado 3 de agosto. Pero además aquí se podía ver otra institución general que es interesante también analizar desde el punto de vista de lo que pudo haber sido, y es la institución de las situaciones jurídicas válidamente creadas según un derecho extranjero, que nos va a comentar ahorita la profesora Madrid. Sí, si algún fin tiene el derecho internacional privado, digamos, su fin último, o por lo menos yo lo veo así, es la garantía de la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio. Y por eso, digamos, yo vería en este caso la posibilidad de un análisis a través de las situaciones jurídicas válidamente creadas. Y es curioso porque la sentencia cita el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que consagra esta institución, pero simplemente para referirse al orden público, de nuevo. Es decir, el argumento para la revisión del orden público en esta norma. Sin embargo, esa norma tiene un criterio bastante flexible en comparación con el que vemos en el Código Bustamante, que realmente no sirve de mucho porque lo que hace es ratificar la aplicación de las normas de conflicto del foro, o incluso la solución que tiene la Convención Interamericana de Normas Generales, que supone la aplicación de las normas con las cuales tuvo contacto la relación al momento de crearse. La ley, en cambio, admite el reconocimiento de una situación jurídica válidamente creada conforme a un ordenamiento que se declare competente de acuerdo a criterios internacionalmente admisibles, lo que deja en manos del juez su determinación. Se trata de criterios conflictuales, digamos, apoyados en el derecho comparado, distintos de los criterios de conexión consagrados en la Ley de Derecho Internacional Privado, y digamos, esta flexibilidad le permite tender al reconocimiento de esas situaciones con 3 excepciones: que el derecho venezolano sea de aplicación exclusiva, que se incumplan o se vulneren también los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, uno de los cuales es la justicia material del caso concreto, por cierto, y que se vulnere de manera manifiesta los principios esenciales del ordenamiento jurídico venezolano, es decir, el orden público. Quizá esto es lo que uno quisiera ver en una sentencia, y ojalá que todavía habiendo oportunidad de ir a revisar el fondo, los tribunales venezolanos pues tomen en cuenta estas consideraciones para que, digamos, realicen uno de los fines de nuestro sistema de derecho internacional privado, que es la obtención de la justicia material del caso concreto. Que se tomen decisiones pensando en que hay una persona esperando justicia y no por meros tecnicismos, sobre todo procesales, que son los que suelen enredar las historias generalmente. Esto es lo que pudo ser, pero lo que tenemos es una realidad muy diferente, es una sentencia bastante cuestionable que desconoce totalmente el sistema venezolano de derecho internacional privado. Con esto entonces terminamos y quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a los profesores Claudia Madrid y José Antonio Briceño
por sus intervenciones y sus planteamientos tan interesantes. Abrimos el derecho de palabra. Bienvenidos todos a intervenir, a preguntar, a cuestionar, a opinar al respecto. Yo tengo unas cuantas, pero vamos a ver si alguien se anima mientras tanto. Veo a nuestra querida amiga Nieve. Bienvenida, Nieve. Si quieres intervenir, adelante. Bueno, no, muchas gracias, Eugenio. La verdad que es muy interesante el análisis que han propuesto y bueno, me quedo pensando en un montón de aspectos, digamos, me gustó mucho el planteo que hicieron y bueno, y también un poco, digamos, las críticas que me parece sobre todo que son constructivas, ¿no? Pero me quedo pensando, digamos, en el proceso propio que llevaron adelante estos niños, que todavía son menores de edad, por lo que ustedes nos cuentan, y el proceso que propone el Convenio de La Haya de 1993 para seguir adelante con la adopción internacional. Imagino que debieron haber intervenido autoridades administrativas venezolanas para que se siga adelante esta adopción. Digamos, no es una adopción que se concedió, digamos, sin la intervención o aparentemente sin la intervención de autoridades venezolanas. Entonces, de alguna manera, limitar los efectos me parece como agraviante, además de como agraviar doblemente el interés superior de estos niños, digamos, por el hecho de no reconocerlo y por el hecho de haber tal vez participado en ese proceso de adopción o de otorgar la adopción en estos términos. Y no sé, como que en el fondo no dejo de ver como un problema, si se quiere, de una índole, no sé, llamarlo burocrático de algún modo, porque en definitiva, si va a haber un proceso posterior en el cual se cumplan con las pretendidas exigencias de este tribunal, entonces se va a reconocer la adopción más adelante, pero hoy no. Entonces es como que en el fondo me parece como que fuera un planteo que de vuelta, ¿no? Como que posiciona cada vez peor a estos niños que ahora están persiguiendo, digamos, hacer valer la efectividad de estas filiaciones. Sí, el tema es que en la sentencia no hay mayores detalles sobre cómo se desarrollaron las adopciones, ni siquiera están las fechas de esas adopciones, como para uno decir, bueno, fue después de 1996, ya Venezuela era parte, ver si Colombia ya para ese momento era parte, si Rumania para ese momento era parte, pero no hay forma de hacer ese análisis. Lo que sí es grave es que por más que pueda haber una decisión sobre el fondo más adelante, no puede cuestionarse acerca del carácter vinculante de la decisión de la sala social en el sentido de ordenar que haya exequatur en materia de adopción, que eso es como lo grave, más allá de los análisis ya, digamos, concretos que pueda hacerse, o si intervino o no intervino la autoridad venezolana en los decretos de adopción, o cómo se llevó exactamente, pero el tema de afirmar el exequatur es de orden público y en materia de adopción tiene que haber exequatur, es un golpe durísimo al sistema venezolano, al orden de prelación de las fuentes, incluso a las obligaciones internacionales que asume Venezuela cuando se hace parte de un tratado internacional. No, eso está buenísimo y me encantó cómo lo plantearon y con la claridad que lo plantearon. Pero, digamos, me parece como que agrava la situación el hecho de que estemos hablando de niños y del derecho humano a la identidad y a reconocer este estatuto filiatorio, incluso cuando pasa este fenómeno de la frontera. Entonces, me parece como más agravante en todo sentido, ¿no es cierto? Esta exigencia de la reciprocidad poniendo, digamos, en juego otra vez los derechos de los niños, porque en definitiva, haya reciprocidad o no con Rumania en este sentido, los derechos de los niños, de estos niños, están como cada vez más vulnerados. Entonces me parece que a todo este análisis súper importante, el análisis de fuente, y que entiendo que, digamos, que se hace con un espíritu constructivo, sobre todo porque van a haber casos más adelante, me parece que también hubiese estado bueno que tal vez pesara en el análisis de la situación el interés superior de estos niños que se los deja, digamos, en un limbo, si se quiere, con una adopción claudicante. Claro, y por eso fue que cuando se discutió la ley de derecho internacional privado se eliminó el requisito de adopción de reciprocidad, porque la reciprocidad produce efectos en la práctica que son absolutamente perniciosos con los justiciables. Y en la ley se decidió eliminarlo y todo el mundo lo celebró y todo el mundo de acuerdo, y ahora la sala lo revive de la nada. Es peligrosísimo.
Sí, y aquí hay un punto que creo que es destacable, viendo con la opinión de Nieves, y es que la mención relevante que se hace del interés superior del niño es para justificar el hecho de que el exequatur es materia de orden público, cuando en este caso la consideración debe ir por otro lado. Y esto es muestra de algo que también es preocupante en el sistema venezolano, sobre todo en materia del derecho internacional de protección a los niños, niñas y adolescentes, y es que el interés superior del niño se tiende a utilizar para o desvirtuar las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado o para, incluso en algunos casos que hemos visto en materia de jurisdicción, crear criterios que ni siquiera existen en la ley. Entonces, esa coordinación entre interés superior y el sistema de derecho internacional privado venezolano, creo que también todavía no vemos una conjunción allí ideal como la desearíamos en la práctica. Tenemos a nuestro querido profesor Didier Operti, que estaba levantando la mano, quería intervenir. Creo que ahora tenemos un problema con su señal. Bueno, aprovecho mientras el profesor Operti se conecta o reconecta. A mí me llamó la atención mucho la aplicación del artículo 24, siguiendo la línea de Nieves y lo que el mismo Antonio comentaba ahora. Si uno dice orden público, tenemos orden público junto a interés superior. Es decir, interés superior es un principio conductor o director de la aplicación del orden público. Entonces, si nosotros concretizamos el resultado de la sentencia consideró que era en interés superior, en interés de los niños, el que no fueran adoptados. Es decir, están mejor siendo no adoptados que adoptados. Me imagino que eso es lo que... creo que no hay otra conclusión. O sea, si yo tomé como director, como conductor, el interés superior, para entonces considerar procedente el desestimar las adopciones por razones de orden público, significa entonces que la sala consideró que era mejor no estar adoptado. Entonces vuelvan a Rumania y vuelvan a Colombia, más o menos, ¿no? Casi, porque yo creo que la sala no distingue el orden público como requisito para el reconocimiento del orden público que reviste, según la sala, el procedimiento de exequatur, y del orden público que reviste el tema de la adopción. Y esas tres visiones las juntó en una y dijo, como la adopción es de orden público, tiene que tener exequatur porque el exequatur es de orden público y como no tiene exequatur viola el orden público y por lo tanto no reconozco la adopción. Un trabalenguas semejante, porque yo sí, o sea, sí se nota esa confusión entre las distintas funciones del orden público en la materia y todas a partir del artículo 24 de la propia convención. Pero lo que me parece a mí bien interesante es que, o sea, ¿a qué grado de orden público llegaríamos nosotros si el orden público hubiera estado mencionado en el artículo 53 como requisito de eficacia de la sentencia de extranjero? Porque si la cosa es así, sin que esté mencionado, imaginémonos cómo sería si estuviera mencionado. No, y puedo agregar algo, Eugenio, de todos modos, digamos, si se tomara lo que había que aplicar en realidad, que me parece que era el artículo 23 y 24 del Convenio de la Haya, esa fórmula que utilizan los convenios de la Haya en materia de niñez justamente apuntan a reducir el contenido del orden público internacional o sacrificar algunos principios del orden público internacional en miras a concretar el interés superior del niño. Entonces, tal vez, digamos, me parece que también se faltó a esa obligación internacional que asumió Venezuela cuando ratifica esta convención, que es, bueno, vamos a sacrificar algunos principios del orden público internacional que consideremos, no importa, para concretar el interés superior del niño, y me parece que eso es lo que acá, digamos, no sucede. Sí, porque Venezuela sí declaró cuando ratificó la convención que no iba a aplicar ese reconocimiento de pleno derecho en otros convenios a los que se refiere, creo que es el artículo 39 de la convención. Venezuela dijo, no, yo solo lo voy a aplicar a la convención, pero tampoco lo hizo. Y además esta convención fue ratificada en un momento en donde el sistema nacional era estricto, o sea, exequatur para todo. Exactamente. O sea, que eso también lo en el sentido de la posición que asumió Venezuela al momento de ratificar y ahorita se está desconociendo en esta decisión.
Y porque No sé incluso si le hubiera aplicado el régimen de la ley, habría sido bastante más flexible que haber dicho no. yo no sé si me Tenemos ahora al escuchan. profesor, Sí, profesor Oferti. aquí Adelante, hay, profesor. buenas tardes a todos y a todas. A Nieves, mis disculpas por no haberle hecho el comentario que le prometí. Lo que pasa es que yo tengo un pie, o como les quieran decir ustedes, una mano en el derecho internacional privado y otra en la política. Y la política a veces me demanda con plazos perentorios, como informes para mi partido, que en este caso tenían nada más ni nada menos que ver con el asilo. Y el asilo es una figura extremadamente sensible para nosotros, lo ha sido siempre desde las convenciones de Caracas de 1954 en vigor, tanto el asilo diplomático como el territorial. Pero no quiero extenderme sobre eso, sobre lo cual trabajé un mes y medio, de manera que vuelvo a mi querida materia, y sobre todo la adopción, que fue el tema de mi primer curso en La Haya, antes de la Convención de la Paz, antes de la Convención de la Paz. Yo quería hacer un par de comentarios muy breves, Eugenio y Claudia y todos. Primero, creo que la adopción es materia de una decisión, no necesariamente una sentencia. La decisión de adopción, más si leemos con cuidado la Convención de la Paz, que no es una convención, creo yo, en muchos casos suficientemente difundida o conocida como podría serlo. El artículo 16 de la Convención dice: serán competentes para decidir sobre anulación o revocación de la adopción los jueces del estado de la residencia habitual del adoptado al momento del otorgamiento de la adopción. Serán competentes para decidir la conversión de la adopción, etcétera, etcétera, las autoridades del Estado. Es decir, hay una distinción muy clara. Cuando se revoca un acto, interviene el juez, pero cuando éste nace, interviene una autoridad. Primera cuestión, pues, tengo mis dudas de si corresponde para una decisión el reconocimiento de su eficacia o la ejecución. Creo que es más bien un problema de eficacia. Nosotros, recuerdo muy bien que previo a la conferencia de CIDIR segunda, hicimos un estudio a propósito de la distinción entre ejecución y reconocimiento, precisamente marcando cómo el grado de inserción del estado de control aumenta en función de la judicialidad del escenario en el cual se produce el control. En cambio, cuando el control es de índole administrativa, por ejemplo, lo que la Convención del 93 generosamente le otorga a la autoridad central, estamos en presencia de autoridades administrativas. Y hay una doctrina muy reciente que yo quiero compartir con ustedes, porque ya a mi edad lo que procuro es leer y escribir, aunque sea para solaz de mí mismo. Y digo esto: en un libro que yo tuve ocasión de consultar por otro tema, que se denomina Les actes juridiques en droit international privé, de Laurent Barniche. Es un libro editado por Brulin en Bruselas, que trata distinciones propuestas por Mayer, Pierre Mayer, que es un conocido nuestro de toda la doctrina latinoamericana por la gran influencia que tiene en el pensamiento privatista contemporáneo. Y allí hay una diferencia de naturaleza entre la sentencia y los actos. Los actos, incluso pueden haber actos notariales que puedan ser objeto de un reconocimiento. Entonces, la primera observación mía es que tengo mis dudas, y lo planteo así, para un debate. No quiero, por favor, tengo el temor a veces de ser un tanto afirmativo en mis reflexiones, como si estas fueran las únicas, y no es mi intención, no es mi intención. Solo digo que yo tendría mis dudas de calificar una decisión sobre adopción proveniente del extranjero al igual que una sentencia. Tendría mis dudas. ¿Por qué? Porque es un acto constitutivo que no pone fin a un litigio. Lo que genera es un nuevo Estado, una nueva filiación, según se crea que es Estado o filiación. Hay dos doctrinas sobre eso. Pero si es una filiación, es un acto
diría yo, de naturaleza constitutiva, pero no contenciosa. La segunda observación que hago es la siguiente. Dado el enfoque de la Convención del 93 y dado el hecho de que Venezuela es parte de ella y no es parte de la Convención de la Paz, hasta donde llega mi información, tendríamos que para Venezuela la única convención internacional vigente es la del 93, es el convenio del 93. Para nosotros no, porque en Uruguay nosotros ratificamos tanto la de La Paz como la de La Haya. Quiere decir que teníamos dos fuentes que nos vincularán según los estados con los cuales tengamos la relación. Ahí hay un problema que se resolvió a texto expreso en la Convención sobre Restitución, pero no se resolvió a texto expreso en la de La Paz sobre adopción, que es la prioridad de las convenciones cuando tratan el mismo tema y el Estado es parte de ambas. Yo me inclinaría a pensar que, siguiendo en esto a Nieves, que muchas cosas es señera y yo la respeto mucho por su compromiso con este tema desde hace mucho tiempo, habría que ver cuál de los dos convenios favorece más la figura. Es decir, me parece que acá hay una cuestión axiológica, no solo de fuentes, sino por la naturaleza del bien jurídico protegido, hay una cuestión axiológica que puede llevar al juez a elegir aquella norma, si el Estado del que forma parte está sujeto a ambas, elegir la que mejor favorezca el interés superior del niño. Esa es la otra observación. Otra observación que quiero hacer es el orden público, mi querido y benemérito orden público internacional. El uso y abuso del orden público lo discutimos con Gonzalo Parra largamente ya desde Panamá. Nosotros queríamos que se pusiera orden público internacional. Más, en aquel momento, me acuerdo, se discutía si el Tratado del Canal de Panamá, había una doctrina panameña muy fuerte que sostenía que violentaba el orden público internacional panameño porque daba un régimen jurídico de excepción a la zona del canal. Y yo recuerdo una de las sesiones en la que estaba Tatiana, por supuesto, y estaba Gonzalo, en el cual yo señalé, en aquel momento señalamos por la delegación de Uruguay, que para nosotros el orden público se alojaba en el derecho internacional privado como una figura de control, no necesariamente como una figura apodíctica que debía, diría, de alguna manera limitar de antemano. Para ello estaban las normas de policía. En cambio, el orden público lo veíamos desde una función defensiva cuando estaba efectivamente lesionado. Pero creíamos que en materia de bienes de uso común internacionales, y veníamos de la época del Canal de Suez, cuando se discutió el régimen jurídico de este tipo de figura internacional, de obra internacional, de infraestructura, el canal lo es, aunque es una obra emplazada exclusivamente en un territorio. También el Canal de Suez estaba emplazado exclusivamente en Egipto, y está emplazado exclusivamente en Egipto, pero es una obra cuyo servicio la internacionaliza. Entonces, el orden público en estos casos no juega de la misma manera que en el derecho internacional privado. No juega para oponer. Vemos que somos dos los que tomamos mate, lo cual me alegra a no sentirme tan solo. Es decir, vuelvo sobre esto. Me parece que una cosa es el análisis de los temas de orden público internacional en el campo del derecho público y otra cosa es en el campo del derecho privado. Me parece que son cosas distintas. Y por último, un pequeño comentario a modo de apéndice. Yo le pregunté a Gonzalo más de una vez, dime Gonzalo, ¿por qué pusieron en la ley general de Derecho Internacional Privado de Panamá, de Venezuela, que tanto nos ha servido a nosotros también como orientación estructural de lo que debe contener una ley de esta naturaleza? Nosotros venimos de aprobar una, como es notorio, en diciembre del año pasado. ¿Por qué pusieron la referencia al derecho internacional público? No, porque los tratados son de derecho internacional público. Bueno, pero los tratados de derecho internacional público son tales porque la Convención de Derecho de los Tratados de Viena los califica como tratados, se le da un régimen común a todos los tratados, pero no necesariamente los ubica dentro de las relaciones entre estados, lo ubica dentro de las relaciones entre derechos,
que es una cosa diferente, porque el Estado, por ejemplo, no es el dueño de la sentencia. El Estado responde a una organización de gobierno y este gobierno tiene su separación de poderes. Pero ahí teníamos una discusión un tanto, si ustedes quieren, bizantina de alguna manera, pero que en definitiva nosotros eludimos, nosotros no hacemos ninguna referencia en la ley general uruguaya al derecho internacional público, no porque consideremos que está fuera de todo registro de la fuente, sino porque entendemos que cuando hablamos de convenciones internacionales o de tratados, nos estamos refiriendo a una figura regulada como tal en su conformación estructural y su funcionamiento, tanto de aprobación como de derogación, por las normas de los tratados. Eso es lo que nos permitió decir que el tratado del Mercosur, del cual se acaban de cumplir 30 años, a nuestro juicio no puede ser, y esto va contra la posición incluso de mi gobierno, pero nosotros somos oposición. No, no somos oposición, somos minoría. Somos parte de una coalición, pero somos minoría. Y yo he sostenido públicamente, lo puedo decir por lo tanto, que la primera norma de los tratados es cumplirla. El Pacta Sunt Servanda no tiene excepciones. Lo que tiene son mecanismos para denunciar un tratado. Si yo no quiero un tratado porque me perjudica, lo que debo hacer es denunciarlo. Y el Mercosur no admite la denuncia parcial. No puedo denunciar por barrio. No me gusta el barrio de la Unión Aduanera. Me quiero mudar al barrio exclusivamente de la zona de libre comercio. Quiero tener mi residencia en la zona de libre comercio. Pero por favor, de la Unión Aduanera no me hablen. No, no es así. El Tratado de Asunción de 1991, de marzo del 91, del cual se cumplieron 30 años, no permite, junto con el protocolo de Europreto del 94, no permite, no autoriza la denuncia parcial. Quiere decir que no se puede denunciar parcialmente. Lo digo esto al pasar, porque a veces desde Venezuela, nosotros vemos con preocupación todos los días lo de Venezuela. Yo miro los programas todos los días que tienen algo que ver con Venezuela. Ahora están las elecciones y está todo el movimiento político nuevo, de si participa o no participa la oposición. Aquí estamos al tanto de lo que sucede en Venezuela, como estamos al tanto de lo que sucede en Argentina, como lo que sucede en Chile, en todos lados, porque nos preocupa América Latina, y sobre todo en un momento en que el gran Estado del Norte ha dicho y ha configurado una posición extraordinariamente importante, que es que no va a intervenir cuando haya problemas de civilización política, lo cual me parece un adelanto. Cuando hay problemas de civilización política, no institucionales propiamente dicho, sino preinstitucionales, lo mejor es no intervenir. Es dejar que se procese de modo tal que la propia sociedad concernida sea la que vaya elaborando sus respuestas, sus fórmulas. No me quiero ir del tema, por favor, pero me parece que la reflexión de cualquiera de nosotros no nos tiene que anclar exclusivamente en nuestra materia. Perdón por la extensión, Eugenio, yo sé que eres un hombre muy ordenado, te envidio por ello. Mi origen italiano a veces me traiciona, pero bueno, Claudia también se sonríe, lo cual me alegra, y por supuesto la linda sonrisa de las señoras aquí presentes lo alienta a uno a seguir. Gracias. Muchas gracias, profesor. Profesora Madrid, José Antonio, por favor. Fue aludida, además. Yo tendría algunas cuestiones, no que responder, sino simplemente reflexiones a partir de las preguntas planteadas por el profesor Operti. En relación con la naturaleza del decreto de adopción, el tema es que, por ejemplo, en Venezuela se entiende que lo que va a entenderse por sentencia susceptible a un procedimiento exequatur depende del derecho venezolano. Y la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes alude al decreto de adopción como una decisión dictada por un juez. Y efectivamente puede ser no contenciosa. Y una de las normas que se conservan vigentes del Código de Procedimiento Civil establece la competencia para el reconocimiento de decisiones extranjeras no contenciosas. Digamos que eso es una cuestión relativamente resuelta en el sistema venezolano. El tema de los tratados vigentes, sí, efectivamente Venezuela solo es parte en el Convenio de La Haya. Si fuera parte también en la Convención Interamericana, al menos yo lo veo así, porque en Venezuela, digamos, hay materias en las cuales hay tratados provenientes de la CIDIP y tratados de La Haya, como ocurre en materia de exhortos y cartas rogatorias, en materia de pruebas, y se ha aceptado una aplicación complementaria. Lo mismo ha ocurrido con la Convención de Nueva York en materia de arbitraje y la Convención de Panamá.
Pero en una materia como esta, yo diría, y repito, esto es mi opinión, que se le daría preferencia al Convenio de la Haya por un argumento absolutamente internacional privatista que tiene que ver con el método de reglamentación. Porque la Convención de la Haya tiene normas materiales. En cambio, la Convención Interamericana está compuesta principalmente por normas de conflicto que podrían, incluso pensando en temas de bien superior del niño, enredarle la vida al juez con la norma de conflicto y todos los problemas que ella puede generar en su aplicación. En cambio, la Convención de la Haya tiene ya el procedimiento para la adopción. Pero repito, esta es como la opinión que tengo yo al respecto. El orden público en Venezuela, el orden público sirve para lo que generalmente sirve el orden público, que es la llave para abrir la puerta que no quiere abrir por las buenas. ¿Okay? Entonces, cada vez que el juez se topa con algo que no le suena muy bien, saca la bandera del orden público. Y es allí el peligro del tema del orden público. Porque sí, él puede tener una función positiva y más allá de que uno lo vea como una institución para rechazar, el orden público también sirve para aceptar y debe servir para aceptar. Cómo es utilizado a nivel de los tribunales ya es otra historia, porque básicamente hay unos conceptos de orden público que yo siempre recuerdo porque son ilustrativos de esto, que definen al orden público en el derecho internacional privado como lo que es el sistema nervioso en la medicina, que explica lo que no tiene ninguna otra explicación posible. Y en ese sentido se utiliza sin mucha visión. Y finalmente, en relación con el tema del derecho internacional público mencionado en la Ley de Derecho Internacional Privado, además de servirnos a nosotros para un poco molestar a los profesores de Derecho Internacional Público, yo le respondería con las propias palabras del profesor Gonzalo Parra, dichas antes de la entrada en vigencia de la ley, y cuando en el proyecto de ley solo se hacía referencia a la legislación interna y a la analogía y a los principios generales, y no había referencia alguna a los tratados. Cuando se hizo la reforma del Código de Procedimiento Civil en 1986, se hicieron unas jornadas y el profesor Gonzalo Parra fue el encargado de la parte de Derecho Internacional Privado en el Código de Procedimiento Civil. Y él allí, en referencia al artículo 8 del Código, que fue el antecesor de la Ley de Derecho Internacional Privado, decía que había unas normas sobre derecho internacional público que interesaban al derecho internacional privado y mencionaba temas como derechos humanos o inmunidad de jurisdicción. Y creo que por ahí va el asunto, porque, y me corregirá el profesor Hernández Bretón, que lo vio con sus propios ojos, ese artículo es puña y letra del profesor Gonzalo Parra. Y yo personalmente creería que tiene que ver con su paso por la Conferencia de la Haya. Pero apunta a ese tema, es decir, a permitir la aplicación de tratados que no tienen que ver propiamente con derecho internacional privado, que tocan más a materia de derecho internacional público, pero que no pueden ser obviados por el juez y que tiene que traerlos para dar una respuesta completa al caso de derecho internacional privado. Okay. Hay una pequeña precisión, si me permites, Eugenio, una pequeña precisión. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi querida Claudia, en el sentido de que la Convención del 93 sea exclusivamente una norma material. Si leemos el artículo me permiten un instante, la tengo acá. Cuando vemos, primera cosa, recordar y coincidir con Nieves en que esta convención tiene como eje superior el interés superior del menor. Eso lo dice a título expreso el artículo 4 de la convención. Pero hay algo que va en una línea un poco de flexibilización de lo que decía Claudia respecto de si es exclusivamente una norma material, que es el artículo 5. Las asociaciones consideradas por el convenio, o sea, rige para Venezuela, solo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del estado de recepción, quiere decir que esta es una norma de conflicto, esta no es una norma material, el estado de recepción, se han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar. Es lo mismo que tiene la Convención de la Paz, dicho de otra manera. Y B, se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados.
y C, han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en dicho estado. Quiere decir que acá hay una combinación entre lo que es la localización de la figura en el campo internacional, con lo cual necesita algún anclaje en algún estado, que en este caso es el estado de recepción, y luego hay toda una reglamentación en materia de autoridades centrales, de condiciones del procedimiento, etcétera, que me parece que son efectivamente de naturaleza material. Pero esto no implica, a mi juicio, que pueda haber una desarticulación o una incompatibilidad entre esta convención y la Convención de la Paz. Vale decir, si yo tuviera que pronunciarme de cómo se aplican ambas, yo diría, si la Convención de la Paz es una típica solución de conflicto de leyes, lo dice el título además, conflicto de leyes en materia de adopción, es uno de los casos en que el propio título de una convención define el método, o sea, y el objeto, o sea, es una solución de conflicto. Si entre la Convención de la Paz, solución de conflicto de leyes, viene además del antiguo proyecto del Instituto Interamericano del Niño, que habíamos elaborado con el doctor Ubaldino Calvento. Es decir, si es una convención de conflicto, yo tengo que someterme a ella con carácter previo. Y si la ley aplicable es la de un Estado que aprobó el convenio de La Haya, aplicaré como ley material la de La Haya. Pero supongamos que no tengo la norma de la paz, porque no soy Estado parte de la norma de la paz, como es el caso de Venezuela. Venezuela tiene exclusivamente, a mi juicio, que aplicar el artículo 5, que es el que nos dice que las autoridades competentes del Estado de recepción tienen tales y cuales facultades. Y ojo, habla de las autoridades competentes, no habla, repito, de los jueces. No habla de los jueces. Esto es lo que produce esta distinción que propone Mayer en la página 154 del libro que acabo de mencionar. Y lo digo no para infectar de doctrina este diálogo, sino porque me parece que vale la pena contar con esta referencia porque proviene de un ius privatista. Y además hay una serie de reflexiones de Pambukis también que me parece que son del caso. Pero punto, no quiero decir más nada. Muchas gracias. Y perdón por la atención, de nuevo. Nieves, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor Operti. Simplemente para agregar a este intercambio y comentar que el nuevo Código Civil y Comercial argentino, digamos, si bien la Argentina no es parte del Convenio de La Haya del 93, ni de la Convención de la Paz. No, ninguno de los dos. Me llama la atención. Sí, porque la Argentina tiene una posición de rechazo a la adopción internacional, pero bueno, finalmente como acepta que argentinos adopten en el extranjero, en el Código Civil y Comercial de la Nación se incorpora una regla en materia de reconocimiento de adopciones otorgadas en el extranjero. Me parece que sigue un poco esta línea que está comentando el doctor Operti, porque, digamos, se menciona la posibilidad de insertar esa situación jurídica creada al amparo del derecho extranjero sin perjuicio de la naturaleza jurídica del instrumento por la que se haya creado. No se trata de la continuidad de un derecho adquirido ni de la ejecución de una sentencia, sino que de alguna manera, digamos, la doctrina lo ha leído como este empleo del método de reconocimiento por el cual se permite una coherencia en los derechos humanos del niño, en este caso, que habiendo adquirido un estatuto al amparo del derecho extranjero, eso no sea claudicante por el paso a través de las fronteras. Y en relación al sistema de CIDIP de la OEA, me gustaría mencionar, digamos, para mí el convenio de La Haya tiene normas materiales, pero es netamente un convenio de cooperación internacional. Me parece que lo que hace netamente es distribuir las competencias, las responsabilidades entre las autoridades de uno y de otro Estado para seguir adelante con esta figura. Exacto. Y me parece que en definitiva, digamos, no conozco el sistema constitucional venezolano o el orden de prelación normativa, pero me parece que es clave estar a la aplicación de la fuente, si fuese aplicable la convenio de CIDIP, a la convención que permita realizar el interés superior del niño. Entonces me parece que eso va a inclinar mucho la balanza en el orden de prelación de estas dos fuentes. Y me gustaría simplemente mencionar otra convención de la CIDIP que me parece que es súper importante porque no hay otra que trate ese tema, aunque sí en adopción hay otra,
que es la Convención de Tráfico de Niños. No hay otra convención a nivel global como esa, no es una convención que se conozca mucho. En otros foros codificadores, cuando hay reuniones de expertos en la Haya y demás, si uno menciona esta convención, dicen, hay una en Latinoamérica, y siempre les resulta novedosa la información. Y me parece que si vamos a la esencia de la adopción internacional, la sombra más grande es el tráfico de niños. Entonces, para el orden público internacional venezolano, si se descarta que haya habido un tráfico de niños, obstruir el reconocimiento con cualquier pretexto me parece de vuelta que vulnere el interés superior de esos niños. Pero bueno, no quiero ser reiterativa. Y perdón por tomar de vuelta la palabra. Muchas gracias. Por supuesto que muy interesantes estas intervenciones. Yo quisiera hacer dos comentarios. Ahora, el primero es, el Convenio de la Haya persigue varias cosas, pero creo que lo más significativo del Convenio de la Haya, desde mi punto de vista, es que persigue esa continuidad o continuación, sin solución de continuidad de las situaciones jurídicas pertinentes a la adopción. Y para ello, eso está en el artículo 1, letra C. Pero para lograr eso, evidentemente, está el artículo 23. El 23 es un desarrollo de un objetivo general planteado en el artículo 1, entre otros. Ahora, ¿cómo se alcanza ese artículo, el objetivo del artículo 23, desarrollando el 1C del mismo convenio? Bueno, dijeron, tenemos que lograrlo quitando la alcabala jurídica que menciona la sentencia 075, que dice el exequatur es una alcabala frente a la sentencia extranjera. Es decir, que ya denota allí una actitud de hostilidad suma frente a las sentencias extranjeras. O sea, lo aquí llama le ponemos, aduana, de hecho. Aduana, aquí estamos, aduana, aquí estamos para pararlos aquí en la frontera, de que no metan nada de contrabando. Entonces, el artículo 23 dice, bueno, sin necesidad, de pleno derecho, es la palabra, la fórmula mágica. Si uno lee la discusión, el informe del doctor Parra, bueno, ve que eso fue producto de una discusión, porque no iban a poner sin exequatur, porque quién sabe si hacía falta o no hacía falta el exequatur, sino de pleno derecho. Y Parra sí dice en el informe explicativo, eso significa sin exequatur, para ponerlo en términos de derecho procesal civil internacional, si fuera el caso de una sentencia. Si no fuera una sentencia, sino otro acto simplemente, evidentemente, por lo menos en el caso venezolano, no sería procedente nada de este temario, sino que entraríamos en otra discusión diferente, como es el caso, aunque no es materia de la discusión de hoy, como sería el caso del tratamiento de los divorcios notariales en Venezuela. ¿Okay? Partiríamos de la idea, bueno, no, si no son actos jurisdiccionales, entonces son otra cosa, y si son otra cosa, entonces no tenemos que entrar en ninguno de estos artículos 53, 54, 55, etcétera. Pero esa es parte de la discusión. Entonces, ¿qué se exigió? Y fue una fórmula, digamos, de equilibrio. Es decir, si hay un certificado de conformidad emanado del Estado donde se decretó o dictó la adopción, eso es el elemento fundamental para disparar las consecuencias jurídicas del artículo 23, del reconocimiento de pleno derecho. Entonces, si hay certificado de conformidad, entonces continuamos y salvamos las objeciones que uno puede hacer si cumple, si es regular o irregular la decisión extranjera relativa a la adopción. Esto evidentemente quedó desapercibido, pero el artículo 23 tiene toda una fundamentación y me parece una solución muy interesante para alcanzar el objetivo del artículo 1C. Eso por un lado. Pero quiero introducir ahora, y este es mi segundo y último comentario, respecto del uso de la decisión colombiana en la decisión venezolana. Porque cuando la cita, es un caso venezolano, es el caso de una adopción en Venezuela. Es decir, una adopción interna. Que es interna venezolana, en aquel momento, que es de 1971, que es un detalle, 1971. El Convenio de la Haya, del que hablamos del 93, y entró en vigor para los diferentes países en años posteriores al 93, que es un detalle. Y del extracto que se hace de la sentencia, va diciendo, pero fíjate que nosotros en Colombia tenemos el Convenio de la Haya, y el orden público está entre los requisitos también, que controla Colombia internamente.
Es decir, si aplicara la normativa interna colombiana, está el orden público. Pero lo que no hace la sentencia venezolana, que copia de la colombiana, es transcribir los párrafos colombianos que dicen, y en este caso no se aplica el convenio de La Haya, porque las adopciones son anteriores a la fecha en la que entró en vigor el convenio de La Haya para Colombia. No sé por qué no lo citaron, pero no lo citaron. Por ignorancia. O con intención. ¿Cuál de las dos cosas es peor? No lo sé. Yo tampoco lo sé, doctor Operti, pero el resultado es el mismo. Y es que, o sea, se usa con fines argumentativos. Pero a mí lo que me preocupa más, y creo que también en el chat, los que han escrito por allí, lo expresan, dice, es el mal precedente que crea, sobre todo el desconocimiento de algo tan fundamental, como en el caso venezolano, del interés superior del niño adoptado. Porque lo que están diciendo es, mejor es que se hubieran quedado allá en sus países, en las instituciones de protección, con lo bueno o malo que pueden ser, pero están mejor allá, o se hubiesen quedado en Colombia, se hubiesen quedado en Rumania, en vez de estar con la familia que los recibió, que los ha tratado por un cierto tiempo como hijos, con el mayor o menor cariño o afecto que uno les tiene, pero al fin y al cabo tratados como niños. Y una cosa todavía me parece más grave. En el sistema venezolano, el interés superior tiene rango constitucional. Tiene rango constitucional. Y es el elemento determinante en todas las decisiones en materia de niños. Y peor todavía, porque los tratados en materia de derechos humanos, entre los cuales yo creo que cabe el convenio de La Haya, es de rango constitucional. Entonces estamos diciendo que el exequatur en Venezuela es de rango constitucional superior todavía al interés superior del niño. Que es lo que me parece más grave aquí, porque es decirle a unos niños, esos que ustedes llaman papá y mamá, no son papá y mamá. Y yo sigo pensando, doctor Operti, Nieve, Claudia, José Antonio, todo, que el derecho internacional privado tiene que ser, ante todo, humano. De acuerdo. Fundamental. De acuerdo. Lo demás es argumento. Por eso es privado. Exactamente. Y eso es lo que creo que en el comentario que hace Sonia Oliveros dice, lo preocupante de esta decisión es su aplicación para casos futuros. Porque el desconocimiento es claro. El tema es la mala señal. Para el mundo también. Bueno. Se puede pensar que esa decisión de exigencia del exequatur en decretos de adopción, en todo caso, genera cosa juzgada para ese caso en el futuro, con lo cual ya esos decretos de adopción estarían fuera. Y está el tema luego del precedente para casos diferentes. Bueno, esperamos que se corrijan los entuertos en el camino, que todavía me imagino que le quedará a ese caso. Yo no alcancé a oír la fecha de la sentencia, porque me incorporé un poquito después. ¿Qué 3 fecha de agosto. tiene? 3 de agosto de este año. 3 de agosto de este año. La fecha creo que lo explica todo, ¿no? Sí. También hay un tema del tipo de bienes que hay allí y de sacar a 6 o 7 herederos de un plumazo del derecho a ese patrimonio. Que el caso Forgo puede dar fe de que no es la primera vez que pasa. Abajo de la piedra estaba el cangrejo. No sé, José Antonio, ¿algún otro comentario de tu parte antes de...? No, pero que un poco yendo en la línea del comentario de Sonia en el chat, es que uno quisiera que este fuese un hito aislado de la Sala de Casación Social, pero lastimosamente es muestra de una línea preocupante del Tribunal Supremo de Justicia de desconocimiento del derecho internacional privado, porque si vemos en años recientes, además de esta decisión, hemos tenido decisiones en materia de jurisdicción que de nuevo resucitan normas del Código de Procedimiento Civil, decisiones de la Sala de Casación Civil y de la Sala de Casación Social que desconocen la aplicación de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial por un tema político de si Venezuela está o no dentro de la OEA, y va un poco en esa preocupación hacia el propio fin que da el convenio de La Haya, porque si el convenio de La Haya nos da la posibilidad del reconocimiento pleno,
que podría implicar que no solo jueces dentro de Venezuela puedan tener enfrente un decreto de adopción que sea dictado en virtud de sus normas. Si este es el análisis que tenemos a partir de las autoridades judiciales, entonces ¿qué quedará por lo demás? Y un poco esa preocupación de cómo acercar las reflexiones que tenemos nosotros acá a las personas que en efecto tienen la tarea de aplicarlos en la práctica. Perdón, Eugenio, una píldora. Eugenio, una pequeña píldora. Adelante. Venezuela utiliza la referencia al derecho internacional público, ¿verdad? En su ley general. Y además es parte de la Convención del 93. Esas son sus dos normas, digamos, que atañen a relaciones privadas internacionales. Yo me pregunto, ¿Venezuela en la propia ley general salvaguarda la aplicación preferente de las convenciones? Eso lo tuvimos en cuenta cuando redactamos nuestra ley. Las prioriza. Entonces, me pregunto, ¿acá no está el Pacta Sunt Servanda? A un país que además ha declarado que en el artículo 1, dentro de las normas del derecho internacional público, más internacional público que el Pacta Sunt Servanda de la Convención de Viena del 69 no hay. Los tratados deben ser cumplidos de buena fe. Este es un caso, a mi juicio, es un leading case, porque en algún momento alguien tiene que interpretar que la aplicación con desvío de poder o desvío de derecho de una norma internacional genera responsabilidad internacional. Las Naciones Unidas no han podido llegar a una convención sobre responsabilidad internacional de los estados, pero sí hay una serie de principios que ya son, yo diría, de aceptación cuasi universal. Entre ellos, la responsabilidad por actos no declarados ilícitos por el derecho internacional. Es decir, actos no ilícitos pueden ser violatorios del derecho internacional público. Yo no sé, lo dejo ahí picando, como dicen en la Argentina, muchas veces, lo dejo ahí sobre la mesa para que pensemos un poco cómo proteger el derecho internacional privado. Porque todos hablamos de cómo proteger los tratados de derecho internacional público, de fronteras, de aguas, de recursos naturales compartidos, de lucha contra el delito organizado, el medio ambiente, el narcotráfico. Pero no hablamos de cómo proteger los convenios en materia privada. Parece que nos está faltando algo, ¿no? Me parece. Sí, creo, profesor, ¿sabe lo que creo que nos está faltando? Que a quien le duele esto es a una persona de carne y hueso y no a un Estado. Entonces, como los dolientes son los 6 niños, los adoptados, digamos así, ese es su problema. No se ve como el problema de Estado, pero realmente es un problema de Estado también. Es un problema de Estado y es un problema gravísimo, porque además es una mala imagen de país, Estado. Y además otra cosa... Perdón, Claudia. No, adelante. No, yo añadiría dele usted. Ya, ok. No, yo añadiría un par de cuestiones a lo que dice el profesor Operti del sistema venezolano, y es que la prelación o la preferencia de los tratados internacionales no aparece en la ley. La preferencia de los tratados internacionales en Venezuela apareció incluso antes que el artículo que regula las fuentes de la ley en el derecho interno, que apareció en 1916 en el Código Civil, y la norma sobre aplicación preferente de los tratados en derecho internacional privado apareció en 1897. O sea, que no es algo de ayer a lo que no estemos acostumbrados. Que la práctica había sido, con muy pocas excepciones, hasta hace poco, era el respeto al tratado internacional. Pero de un tiempo para acá, el tratado no existe la ley de derecho internacional privado y no existe nada. Y de pronto esto pueda tener que ver con la provisionalidad de los jueces en Venezuela. Los últimos concursos para jueces en Venezuela se hicieron en 2002, 2003 aproximadamente. De ahí para acá, el puesto de juez se ocupa por otro tipo de méritos distintos del conocimiento del derecho, y eso se ve en las sentencias. Yo creo que las sentencias mejores que aparecen por ahí, y uno lo nota, aparecen escritas por estudiantes de grado,
que les gusta la materia, pero hay otras que son vergonzosas, en donde el problema humano no tiene absolutamente nada que ver con lo que deciden los jueces. Y un tema también que lo hemos dejado por allí rodando o solapado es tomar el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil para exigir reciprocidad y además exigir orden público desde el punto de vista interno. Eso significa colocar el derecho interno por encima de las obligaciones del tratado. Es decir, estamos utilizando el derecho interno para desconocer el artículo 23. Sancionado expresamente como algo prohibido por la Convención de Viena, artículo 26, si mal no recuerdo. Sí, y aunque Venezuela no es parte de esa convención, en Venezuela esa convención se considera como de jus cogens, y todos los tratados siguen el procedimiento de la Convención de Viena y se ha reconocido como superior a la legislación interna. Y además es algo que ni siquiera es que subyace, se dice de forma expresa, porque la sentencia indica claramente que la reciprocidad es un requisito necesario en el país, que incluso previene de que se reconozcan los decretos de pleno derecho, como dice la Convención de la Haya. Bueno, se equivocó el doctor Parra entonces. Nada, estamos cerrando. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias José Antonio Briceño, muchas gracias profesora Claudia Madrid, por supuesto las intervenciones del profesor Operti, de Nieves Rubaja. Como siempre, Nieves, esta es tu casa también, y por supuesto, ni hablar, esta es la casa del doctor Operti. Y siempre bienvenido. Invitado. No, nada de invitado. Sabe que esta es su casa. ¿Ya me consideran parte de la familia? Por supuesto. Bueno. Por supuesto que sí. Usted tiene su buena silla en esta casa. Y bueno, siempre bienvenido. Muy bien. Y bueno, con el agradecimiento nuevamente del Aula Meckel, de la Maestría en Derecho Internacional Privado, despedimos la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de interés, de utilidad, y ojalá que sirva para enderezar las cargas en el camino. Muy bien. Buenas tardes a todos. Adiós y gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.